Muy buen día para todos. Mi nombre es Cristian Andrés López. En el desarrollo del escenario 5, construcción, en nuestro curso de teorías y construcción de paz, pues voy a tratar de exponer una metodología de construcción de paz. Para ello he escogido un municipio en el departamento del Tolima, el municipio de Río Blanco. Ese es el conflicto socioeconómico que, digámoslo así, o que voy a abordar, lo denominé alta ruralidad y desigualdad histórica. Río Blanco, Tolima ha sido un municipio con una vinculación histórica y estratégica al conflicto armado. Es una zona, digámoslo así, con enfoque agrícola, agropecuario, y básicamente el 90% cuando menos de su población vive en zona rural dispersa, áreas rurales de difícil acceso. En la actualidad el municipio cuenta con, digamos, unos niveles de paz significativos, aunque persisten algunas violencias. Digamos que no hay confrontaciones entre diversos grupos, algunas confrontaciones esporádicas entre el Estado, entre las tropas del Estado y algunos grupos disidentes del proceso de paz. Hay una problemática histórica que es el asunto de la tierra. Digamos que ese ha sido el gran problema en esa región desde 1940 o antes incluso. Digamos que lo que yo les podría comentar es sobre cómo iniciaron las guerras familiares, veredales, luego políticas, y así sucesivamente se han mantenido en una espiral de violencia, pese a que es un pueblo demasiado pujante, demasiado emprendedor, pues ha sido, digámoslo así, víctima de una cultura exageradamente violenta. Eh, este conflicto se aborda pues con el propósito, digámoslo así, de más que resaltarlo, de estudiarlo y tratar de buscarle una solución que seguramente debe existir. Y de acuerdo con lo establecido o solicitado en la guía, pues había que establecer una estrategia metodológica de construcción de paz. Me voy a apoyar un poquitico en unas memofichas y las tengo aquí muy rápidamente. Mi metodología está, digámoslo así, planificada en cuatro fases. La fase 1, diagnóstico del territorio. Esto, de acuerdo a lo que nos daba Galton y Lederas, pues se refleja en actividades, digámoslo así, que ese era como el propósito de esta fase. Eh, estas actividades, ¿en qué radican? En identificar causas principales de los conflictos, actores, intereses interesados, porque el conflicto muchas veces tiene orígenes en interesados que no participan directamente en el conflicto, y los niveles de afectación pues que podría llegar a tener este conflicto, o que puede llegar a generar el conflicto. Para ello pues requerimos actividades como mapear el territorio, mapear las comunidades, identificar sus juntas de acción comunal, asociaciones campesinas, asociaciones de jóvenes, asociaciones de mujeres, eh, situación religiosa, iglesias, asociaciones de reincorporados, consejos comunitarios, todo este tipo de asociación, identificar las formas de violencia, la violencia directa por causa de enfrentamientos, que hoy en día pues es menor, se le puede decir, la violencia estructural, digamos que la pobreza, el abandono estatal, la falta de oportunidades, y la violencia cultural. Digamos que hay un estigma hacia el surtolimense, especialmente hacia el río Blancuno, y también pues en ese territorio hay asentamientos, si no consolidados como una sola población, sí hay un número significativo de excombatientes. Digamos que también es otro, ese rechazo también es una manera de violencia, un conflicto que se genera ahí. Necesitaríamos dentro de las actividades de esta fase pues realizar talleres para recopilar información y contrastar la información que nos vayan dando para evitar de pronto hacernos a información sesgada. También tenemos que identificar en esta fase las capacidades que puede haber en este territorio para la paz. Esta fase nos debe dar como producto al final, digamos, un diagnóstico comunitario, una matriz de conflicto que a primera o a priori o a primer paso nos permita, digámoslo así,
determinar unas acciones que hay que priorizar. Lo siguiente sería la fase 2, construcción de confianza y diálogo comunitario, implementar el diálogo. Eh, Leaders en los niveles de interacción, FISA, en el diálogo como herramienta de negociación, pues determinan que esta fase sería fases de acciones. En esta fase, ¿qué buscamos? Mesas veredales de diálogo, hablándolo al nivel del municipio, con representación de institución local, la alcaldía, la personería, digamos que ofertas también académicas como el SENA, el ICBF, el Ejército, otras organizaciones ciudadanas que nos permitan generar esa construcción de un diálogo que nos permita implementarlo, que se garantice que se pueda dialogar. Perdón, entonces se pueda implementar desde, desde las necesidades de las comunidades. ¿Sí? Esto que nos permita a nosotros implementar un círculo de diálogo donde se trabajen las percepciones, los temores, digámoslo así, ¿cómo se diría ahí? Las expectativas de las personas con relación a lo que se está planteando en esta estrategia. Eh, Debemos también activar los mecanismos de participación comunitaria y los mecanismos mediante mecanismos de solución o de mediación para disputas sencillas que a veces nos llevan a conflictos. En estos territorios hay conflictos de más de 80 años que iniciaron problemas familiares, se volvieron eh, veredales, después se volvieron ideológicos y nos tienen en la guerra en la que desafortunadamente este municipio ha sido víctima durante más de 80 años. Debemos realizar dentro de esta fase jornadas de visibilización y compromisos institucionales para aumentar la confianza. Si el centro de salud dice que va a ir a visitarlos, pues lo mínimo que va a hacer es cumplir y ir a visitarlos. Para la fase 3 tenemos, digamos que acciones de paz positiva, ¿sí? Galtung con su paz positiva, Mowley Garrido con la resistencia civil comunitaria, Quiñones con la acción organizada, nos, digamos así, nos guían o nos indican que vamos a tener en esta fase componentes. ¿Componentes de qué? Componentes que nos permitan llevar a cabo acciones económicas, por así decirlo. Si tenemos acciones económicas, vamos a minimizar conflictos. ¿Por qué? Porque, digamos, podemos apoyar a la economía campesina por medio de, qué sé yo, cultivos de café, piscicultura, cacao, limón, maíz, ganadería, bueno, todos esos cultivos que son viables en ese territorio. A esta gente o a estas personas que se comprometen en este tipo de proyectos, pues debemos generarle incentivos para los emprendimientos, generar el emprendimiento y el trabajo juvenil para evitar el abandono de los territorios. ¿Qué debemos hacer también? Actividades o acciones dentro de la fase 3. Estos componentes están estructurados en acciones económicas, acciones sociales y acciones culturales. Bueno, además de acciones institucionales, pero digamos que las acciones sociales, el fortalecimiento de las escuelas rurales. La academia es para las personas de los territorios rurales un lugar de protección, formar el liderazgo. Desafortunadamente muchas veces las comunidades no avanzan porque no hay liderazgo, no por falta de voluntad de las comunidades, sino falta de liderazgo dentro de las comunidades. Y eso mismo nos lleva a falta de capacidad de resolución de conflictos. ¿Qué debemos fortalecer? Debe fortalecer la institucionalidad por medio de acciones institucionales, fortalecer la presencia de las instituciones estatales, eh, desde un enfermero para unas vacunas hasta el problema para sacar una cédula, el problema para acceder a múltiples servicios que deberían ser básicos en las personas. Y acciones culturales, seguramente las acciones culturales, aunque a veces no lo vemos así, son las que más nos ayudan a reducir los conflictos. Estas acciones culturales debemos combinarlas con la acción económica. ¿De qué manera? Implementando ferias campesinas, digámoslo así, un incentivo al trueque, encuentros deportivos. No es lo mismo que de pronto yo entro en controversia con una persona a la que ni siquiera conozco. Seguramente si nos permiten trabajar en una feria campesina o en una plaza de mercado, donde podamos
digámoslo así, exponer o vender nuestros productos, seguramente nos vamos a ir conociendo, conoceremos sus problemas, sus virtudes, sus cualidades y seguramente nos ayudará eso a reducir las violencias. Igualmente los encuentros deportivos nos ayudarán a conocernos, seguramente habrá ganadores y perdedores, pero nos conoceremos más como seres humanos y eso seguramente ayudará a que nuestras tensiones con los demás, digamos, habitantes, pues indudablemente se reduzcan. Para nuestra fase 4 que hemos denominado seguimiento y evaluación participativa, debemos, o desde mi perspectiva, de acuerdo a lo que plantea nuestra estrategia, pues debemos utilizar herramientas que nos permitan identificar los niveles. Para ello necesitamos indicadores comunitarios, eh, herramientas de medida que nos permitan medir la confianza, medir la participación, medir el cumplimiento de los compromisos, medir la disminución de los conflictos locales que se hayan desarrollado o que hayan evolucionado. Y para ello pues debemos tener un comité de seguimiento comunitario institucional, periódico, continuado, que nos permita, digámoslo así, ser la herramienta para tener o generar unos indicadores. Debemos también generar informes públicos y tenemos que tener unas rutas de mejora. Si algo no está funcionando, debemos rápidamente tratar de solucionarlo para evitar que los conflictos escalen. El resultado es que si utilizamos bien este tipo de herramientas vamos a tener un proceso ordenado, sostenible y duradero. Digamos que eso sería como lo mínimo para esta fase. Esta base, las cuatro bases se complementan con un apartado que no está planteado, pero que es muy necesario, como en cualquier proceso, identificar los resultados. Los resultados seguramente no son tangibles, pero podríamos hablar de la confianza entre la comunidad y las instituciones, que sea mucho mayor a la con la que arrancamos, que haya reducción de conflictos interpersonales, porque un conflicto entre solo dos seres humanos puede generar una tragedia, con ello una venganza y con ello más tragedias. Entonces, digamos que ese tipo de conflictos sociales, pues hay que tratar de limitarlos. Debemos esperar dentro de los resultados de esta estrategia incremento de oportunidades económicas en la zona rural, porque la falta de economía pues permite que los habitantes divaguen hacia otras economías y terminen vinculados a acciones de riesgo, de economía ilegales o a reclutamiento juvenil de nuestros niños o de nuestros adolescentes en las comunidades. ¿Cuál es el otro resultado que debe arrojar? Que haya una mayor participación de la población incluso en el plan de desarrollo municipal, que a veces no se ve, o no se ve, mejor dicho. ¿Qué debe haber? Como resultado, un fortalecimiento del liderazgo comunitario y una creación de redes rurales que evite que esos liderazgos unilaterales o únicos pues caigan en redes de corrupción de niveles un poco más centralizados. Háblese de gobernación, alcaldía y ya comienzan a manipular los liderazgos, que también desafortunadamente pasa. Entonces debemos crear redes rurales que impidan que los líderes caigan en ese tipo digámoslo así, de procesos nocivos contra las comunidades. Y debemos, sobre todo, el producto más importante, el resultado más importante es que haya una consolidación de mecanismos que nos permitan mantener un diálogo permanente y un seguimiento permanente a las actividades. Y ya para terminar, agregué esta plantilla, digámoslo así, rápidamente, porque estas etapas claves de la construcción de paz deben, desde mi perspectiva, ser un ciclo continuo. Cada uno de estos cuatro puntos debe ser un factor que debe estarse tratando continuamente en las comunidades. El primero no requiere mayor explicación, el diálogo y la negociación son, digámoslo así, factores significativos cuando logramos dialogar, cuando logramos tener un espacio para expresar nuestras diferencias, seguramente ya solucionamos la mitad de la diferencia, cuando podemos explicarla, cuando podemos hablarla. Y la negociación ayudará a solucionar el otro 50%, estoy muy seguro de esa situación. Por eso crear estos espacios es muy necesario. Entonces esa es una etapa difícil de saltar.
Sin embargo, si no se lograse solucionar del todo, para eso debemos tener la mediación y la facilitación. Esta mediación y la facilitación es algo en lo que debemos vivir pensando continuamente. ¿Y cómo se consiguen? Obteniendo liderazgos en los territorios. Un buen líder es capaz de mediar en un conflicto. Si no tenemos líderes, los conflictos escalan porque no hay quien esté en la capacidad de pausar, pedir, digámoslo así, las dos versiones o las tres versiones y tratar de atenuar esta violencia. Y igualmente sería un facilitador significativo. Coloca el ítem de la reconciliación y la justicia transicional porque este municipio es especialmente afectado por la violencia. Tiene una historia de violencia que uno se pone a investigarla y es fascinante por todos los hechos históricos que han ocurrido en estos territorios que desafortunadamente no han sido contados o han sido mal contados. Eh, Se requiere reconciliación, este es un territorio que a gritos pide reconciliación, pero el ingrediente principal para tener la reconciliación es la justicia. Y coloqué la justicia transicional porque la justicia transicional trae para las poblaciones en alguna medida verdad. Y esa es una de sus exigencias primordiales. No les interesa ver a un preso, les interesa saber qué pasó, dónde están sus familiares. Digamos que esa parte de la justicia transicional es muy necesaria. Pero la justicia sola también, porque en este territorio tan convulsionado, digamos, conviven o convergen poblaciones de diversos procesos de paz. A lo largo de los últimos 40 años ha habido diversos arreglos, diversos conflictos que han terminado en una mesa de negociación bien o mal, pero han permitido que algunas personas transiten a la vida civil y conviven entre estas comunidades. Por eso requerimos que haya justicia para ellos y para con ellos. Seguramente esa justicia, más una justicia transicional que traiga verdad, pues nos llevará a la reconciliación, es lo que uno entiende y comprende de estas poblaciones. Y otra etapa que no puede saltarse para que nuestra estrategia de paz funcione es el desarrollo socioeconómico, que haya mejor academia, que haya mejores oportunidades laborales, que haya mejores vías para que lo que ya se cultiva y se pierde pueda ser vendido, pueda ser sacado a los municipios, a las ciudades más cercanas o enviadas a otros lugares remotos del país, requiere de que haya un desarrollo socioeconómico. Este es un territorio que pide a gritos que se le atienda, que la academia llegue al territorio, que los ayude a, digámoslo así, a comprender de mejor manera sus cultivos. Ya tienen conocimientos, pero requieren más academia, requieren más tecnificación, requieren más conocimiento sobre plagas, requieren más conocimiento sobre, digámoslo así, uso y manejo del suelo. Entonces, digamos que esa es una etapa que también debemos tener muy en consideración. Bueno, dando por terminado este video, pues espero haber cumplido con los requisitos de la guía y de todas formas, pues me quedo con la inmensa gratitud de lo mucho que he aprendido en este curso. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.